Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Anoche informamos que el influencer Rodolfo Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Una jueza de control en el Estado de México ordenó mantenerlo en el penal de Barrientos en Tlalnepantla durante el tiempo que dure el proceso en su contra. El Fofo Márquez dijo en esta audiencia que estaba arrepentido, que no quería matar a la mujer que golpeó tras un incidente vial. Y hoy la madre de este influencer hizo pública una carta donde también ella expresa sus disculpas a la víctima, a la señora Edith Márquez. Un día después de la audiencia de vinculación a proceso de Rodolfo Fofo Márquez por el delito de tentativa de feminicidio, en la que el influencer aseguró que su cabeza tenía precio y dijo estar arrepentido, señalando que se podía hincar para que todas las mujeres que estaban en la sala lo patearan, esta tarde su mamá, la señora Sandra, se sumó a la disculpa y publicó una carta dirigida a la víctima de su hijo, la señora Edith Márquez, que dice: quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón. He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre. Ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida. Esta es la lección más dura que ha tenido que aprender. Una lección que yo, desafortunadamente, no supe enseñarle a tiempo. Espero sinceramente que este triste evento pueda influir en muchos jóvenes para comprender que cada acción tiene repercusiones importantes y que la violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable y debe ser sancionada. Esta carta se dirige a una víctima que también es madre y que ayer manifestó compasión por su agresor tras verlo llorar y suplicar por su vida. Creo que para todos los que tenemos hijos, el hecho de que él esté recapacitando y cambiando su pensamiento, créanme que para mí eso sí es una alegría, porque estamos logrando algo. Una carta que legalmente no abona nada, porque ni siquiera podría ser el primer paso para llegar a un convenio reparatorio, porque el delito de tentativa de feminicidio no permite el acuerdo entre las partes. ¿Qué del gesto de la señora Sandra? Debe ser declarado culpable o de ser declarado culpable, Rodolfo Fofo Márquez podría alcanzar una penalidad que va de los 13 a los 46 años de prisión. Esta mañana fue ejecutado el director de la Policía Vial de Acapulco, Eduardo Chávez. De acuerdo con testigos, hombres a bordo de una motocicleta y un auto llegaron a la casa del director de la policía, donde lo esperaron hasta que saliera con rumbo a su trabajo. Cuando salía en su patrulla, fue asesinado a balazos. De acuerdo con reportes, el director de la policía recibió 18 disparos. Este asesinato se dio a menos de 3 kilómetros de distancia de donde se realiza el tianguis turístico esta misma semana ya en Acapulco. Y en más de inseguridad en Guerrero, esta mañana fueron incendiadas 2 urbans del servicio público en Chilpancingo. Esto ocurrió cerca de las 10 de la mañana cuando los hombres armados entraron al sitio, incendiaron 2 unidades que estaban estacionadas. Estos hechos no se registraron, o en estos hechos no se registró ninguna persona lesionada, herida, por lo que se presume que solamente buscaban quemar las unidades. Este ataque se da a 2 meses de que parara el transporte en Chilpancingo por ataques armados a choferes y la quema de unidades. Y esta imagen se dio este mediodía. Un hombre fue asesinado al interior de la Plaza Sendero en Villahermosa, Tabasco. Sus agresores, 2 hombres que llevaban puestos cascos de motociclistas, lo sorprendieron mientras hacían compras junto con su familia. Este hombre murió ahí en la plaza y los responsables lograron escapar. Esta semana comenzaron a difundirse estas imágenes en grupos de WhatsApp. Los pasajeros de un camión que viajaba de Guasave a Los Mochis grabaron a esta banda de delincuentes que se sube a los camiones para solicitar las credenciales a los pasajeros y si no son mexicanos, les piden dinero. Estos hechos ocurrieron el sábado en un autobús de autotransporte norte de Sinaloa, justo el fin de semana en el que hubo mucho turismo en el estado por el eclipse del pasado lunes. Es ilegal. ¿Quién eres? ¿Quién eres?
Dime quién eres. ¿Eres funcionario público? Dime quién eres. ¿Por qué te tengo que mostrar mi credencial? Dime quién eres. ¿Cómo te voy a prestar mi credencial? Es un documento con datos privados. Está muy bien. ¿Me puedes mostrar cómo te llamas? ¿Me puedes mostrar cómo te llamas? Decir, muestra tu rostro. Me estás pidiendo mis datos personales. A ver, chico, necesito saber por qué me están pidiendo mis datos personales. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú me estás pidiendo mis datos personales. Sí, es lo que va a pasar. Ahorita le vamos a quitar el teléfono. Los pasajeros que usan estas rutas dicen que esto se ha vuelto algo común, denuncian que esta banda se hace llamar La Maña y que piden las credenciales del INE para detectar a migrantes y extorsionarlos. Les piden hasta 1,500 pesos de golpe, pero algunos denuncian que estas extorsiones ya se han extendido incluso a ciudadanos mexicanos. Y ya pasaron 11 días desde las primeras quejas de vecinos de las colonias de Benito Juárez que alertaban de algo anormal en el agua corriente. 11 días y el gobierno de la ciudad dice que ya encontró la fuente de contaminación, pero que no hay certeza sobre cómo se contaminó el agua. Por lo que vimos hoy, los vecinos viven en una zona de emergencia, una emergencia sanitaria, aunque las autoridades no lo quieran reconocer, pues así. Aquí como en sus casas, no hay agua para arrancar el día. La de allá, aseguran, sigue contaminada. Por eso están aquí, en una protesta que a ratos se fatiga, languidece, pero que no deja de insistir. Queremos soluciones, agua potable limpia en Benito Juárez. Hola, ya llegamos. La banda de la tercera edad. Minutos antes de las 11 de la mañana, una comisión de 15 vecinos se movieron desde el plantón que tienen desde hace horas hacia la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde funcionarios del gobierno de la ciudad ya los esperaban. Venimos aquí a la reunión, si nos van a recibir, nosotros pues muy atentamente les informamos, esperamos encontrar respuestas. Las inquietudes a plantear, las mismas de estos 11 días de crisis, las que mantienen vivo el plantón. ¿Cuál es la sustancia que contaminó el agua? ¿Cómo es que se mezcló con el agua potable? ¿Afecta a la salud usarla o tomarla? ¿Cómo se limpian tinacos, cisternas y tuberías? Durante 2 horas a puerta cerrada, los vecinos afectados escucharon a todos los funcionarios. ¿Obtuvieron lo que buscaban? Vamos a dar ahorita en unos momentos una declaración en función de lo que no dijeron nuestros queridos encargados. Según los vecinos presentes en la reunión, este fue el resultado del cuestionario aplicado a distintos funcionarios de distintas dependencias. ¿Cuál es la sustancia que contaminó el agua? Aún no lo saben. ¿Cómo se mezcló con el agua potable? El pozo del Parque Alfonso XIII, cerrado desde el día de ayer, contenía el contaminante en el fondo, explicaron. Por el estiaje, el nivel del agua es tan bajo que ésta ya se mezcló con el sedimento. ¿Cómo se limpian tinacos, cisternas y tuberías? Cada condominio afectado tendrá que hacerlo. Ellos admitieron que no tienen la capacidad de ayudar. Y la más importante, ¿usar esta agua afecta a la salud? ¿Y de la alerta? Nada. Se negaron a una alerta sanitaria. Pero el agua está contaminada. Sí, pero no declaran alerta sanitaria en Benito Juárez. Al tiempo que corría la reunión en el Parque San Lorenzo de la Alcaldía Benito Juárez, la situación ya parecía una emergencia. Cuadrillas del gobierno de la ciudad descargaban cientos de botellones para ofrecer a habitantes de las colonias afectadas. El ejército desplegaba estas 2 plantas potabilizadoras con capacidad para ofrecer 5,000 litros de agua limpia por hora. Estas fueron las plantas que estuvieron en la emergencia del huracán Otis en Acapulco y se marcaban con cartulinas como parte de las acciones del Plan DN3 de ayuda a la población. Los soldados, a petición del gobierno de la ciudad, ya están en la Benito Juárez. ¿Quién va a garantizar de que en 1 o 2 meses no se convierta Benito Juárez en el Chernobyl? Estamos hablando de un Chernobyl
hídrico en Benito Juárez. Esperamos que eso no suceda. Por lo pronto, por tercer día consecutivo, sigue el bloqueo plantón de vecinos afectados en el cruce de Insurgentes Sur y Xola. Bueno, vamos a ver estas dos cosas que tienen que ver con malas actuaciones de las policías. La primera, esas imágenes se conocieron hoy. Es la agresión que cometen dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contra una pareja en la colonia Gabriel Ramos Millán, esto en Iztacalco. Los hechos ocurrieron hace 2 semanas y hasta hoy se conocen las imágenes. Los policías pretendieron revisar a un joven que se opuso, un policía lo patea y lo tira. Llega una mujer a defenderlo, el otro policía golpea a la mujer con un arma en la cabeza. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México ya identificó a estos dos policías. Están suspendidos y están siendo investigados por la Dirección de Asuntos Internos. Primer asunto. Y el segundo tiene que ver con una nota con policías. Anoche, nuestro compañero camarógrafo de imagen en el Valle de Toluca, Giancarlo Serrano, acudió a hacer su trabajo tras enterarse de una balacera fuera del restaurante Sonora Fisher, en la localidad de San Felipe Tlalmimilolpan, allá en Toluca. Bueno, pero los policías municipales no solo no lo dejaron hacer su trabajo, sino que solaparon que lo agredieran. Al estar reportando, al estar realizando una transmisión, pues se acerca un policía comentándome que no puedo estar ahí, que me retirara. Le comento que soy reportero, me pide que me identifique. A la hora de mostrarle la identificación, ni siquiera hizo por tomarlo, por verla o hacer alguna otra cosa, corroborar que realmente era reportero. En ese momento se acercan dueños, comienzan a querer amedrentarme junto con el policía, me dicen que me retire, que no me la voy a acabar, me quitan el celular, eliminan las publicaciones, eliminan pues ahí las fotografías que yo tenía precisamente para documentar. Giancarlo dijo que incluso los policías de Toluca lo amenazaron con detenerlo por alterar el orden y ponerlo a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado. Hoy le preguntaron al alcalde de Toluca, Juan Maxice, sobre este incidente con sus policías y dijo esto. No se carece de protocolo. Entonces, pero vamos a analizar la situación. Yo ya di la instrucción al director de Seguridad Pública para que se hagan las investigaciones pertinentes y se deslinden responsabilidades. Vamos a capacitar en materia de derechos humanos a la policía en materia de derechos humanos, pues para que tengan un trato digno, y si hay responsabilidad, pues se tendrá que proceder. Capacitación. Giancarlo Serrano presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía del Estado de México. El fiscal José Luis Cervantes dio la instrucción de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias y nuestro compañero Giancarlo también levantó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y acudió al mecanismo de protección a periodistas del Estado. Esta mañana el presidente López Obrador defendió la iniciativa de reforma que presentaron los diputados de Morena, la cual busca utilizar dinero de afores no reclamadas para financiar las pensiones. El presidente aseguró que no se toca el dinero de los trabajadores. No se tocan los afores de nadie, al contrario, se protege. Las administradoras de las afores se quedan con pensiones no reclamadas. Ahora lo que se está planteando en este fondo de pensiones solidarias es que esos remanentes también vayan al fondo de pensiones, igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento. Y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados citó para el lunes a una reunión extraordinaria para discutir y votar la iniciativa. En esto consiste la propuesta. La iniciativa que Morena presentó en Cámara de Diputados propone crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo se integraría con los ahorros en las afores que no hayan sido reclamados por los trabajadores a partir de los 70 años, sin importar si el trabajador está o no activo. Lo que proponen es que el dinero de las afores pase en automático al Fondo del Bienestar cuando un trabajador que haya cotizado en el sector privado cumpla 70 años y no haya reclamado su dinero. En el caso de empleados gubernamentales, esos recursos pasarían al fondo cuando cumplan 75 años. El objetivo, dicen,
es beneficiar a 45 millones de trabajadores que recibirían una pensión de al menos 16,400 pesos mensuales. Es decir, que según la iniciativa, se busca financiar este fondo de pensiones para trabajadores con los ahorros de otros trabajadores. La diputada Ivonne Cisneros, una de las que presentó esta iniciativa, aseguró que solo se utilizarán cuentas inactivas para crear el fondo y dijo que los trabajadores podrán reclamar en cualquier momento sus fondos. No tiene nada que ver con que vamos a mandar los ahorros de los trabajadores a un fondo. Estos fondos de cuentas inactivas son los que pasarían a formar parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar. No es de ninguna manera lo que han venido diciendo la derecha y malinformando a la gente. Ese es un mito de que queremos que de las cuentas individuales expropiarse. No. La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, también defendió la iniciativa y dijo que los recursos de cuentas no reclamadas es solo una parte de lo que se va a utilizar para financiar el fondo de pensiones, que no se va a quitar el dinero a los trabajadores. Rodolfo Tapia, candidato del PT a la alcaldía de Xochitepec, fue atacado a balazos. El ataque ocurrió anoche en el tramo Alpuyeca a Tlacholoaya. Rodolfo Tapia contó que un auto le cerró el paso y le dispararon al menos en 5 ocasiones al coche en el que viajaba con su asistente. Los dos resultaron ilesos. En la actividad de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, tuvo eventos varios en el Estado de México. Uno de ellos fue un foro, El Futuro de México 2024 en Atizapán. Ahí Xóchitl Gálvez criticó que los legisladores de Morena propongan que el gobierno pueda echar mano del dinero privado precisamente en este nuevo fondo de pensiones para el bienestar. Durante el evento, Xóchitl habló sobre sus propuestas para los jóvenes. Uno de mis temas jóvenes es un programa nacional de vivienda para jóvenes. Ese es uno de mis compromisos más importantes para ustedes. Otro tema para los jóvenes es el tema de la salud mental, la salud emocional, la depresión. Después de la pandemia, jóvenes y adultos nos fue re mal porque fue una etapa muy difícil, pero especialmente los jóvenes la pasaron mal porque ellos perdieron una etapa muy importante de socialización en sus vidas. Entonces hay mucho temor en ese tema. Es una solicitud que me han hecho los jóvenes y lo vamos a atender. Claudia Sheinbaum estuvo en el norte del país, en Mexicali y en San Luis Río Colorado, en Sonora. Dijo que se deben buscar los instrumentos jurídicos para seguir apoyando a esa zona del país con subsidios a la tarifa eléctrica, pero al mismo tiempo deben buscarse formas de hacer más eficiente el uso de la energía porque las temperaturas van a seguir aumentando y será cada vez más necesarias herramientas como los aires acondicionados. Además, Claudia Sheinbaum dijo sobre las conferencias de prensa del presidente y esa discusión en el INE dijo lo siguiente. Ayer lo dije, que me parecía que quitar las mañaneras, además de que ya lo decidió el Tribunal Electoral, es un absurdo y además es autoritario porque es quitarle la posibilidad de expresión al presidente de la República. Y nosotros estamos por la libertad de expresión. Quien defiende la democracia somos nosotros. Las libertades las defendemos nosotros. ¿Quién defiende que no haya represión, que no se use el poder del Estado en contra de los movimientos sociales? Nosotros. Entonces nosotros defendemos las libertades, la democracia y el bienestar del pueblo. Y Jorge Álvarez Maínez se reunió con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Dijo que los obispos son personas con mucha sensibilidad social y un gran conocimiento de la realidad mexicana, lo cual convierte estos diálogos en algo verdaderamente útil. Dijo que hay una gran preocupación por los jóvenes y la migración y el campo. Jorge Álvarez Maínez hizo este reconocimiento a los integrantes de la Iglesia mexicana. Les expresé mi gratitud, mi reconocimiento por el papel protagónico que han decidido tomar en este proceso electoral en dos vertientes. Primero, poniendo como el punto más importante de la agenda pública el tema de la justicia, de la necesidad de pacificación del país, con la construcción del compromiso por la paz y de la agenda que nos presentaron a las candidaturas presidenciales. Y después, con la actitud de pluralidad que han demostrado al recibirnos a las tres candidaturas presidenciales en este encuentro.
Claudia, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Casi un mes desde el paro que organizaron policías estatales de Campeche en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Y hoy un grupo de estos policías compareció ante sus superiores de la Secretaría. 21 policías habían sido notificados por la Dirección de Asuntos Internos de que iniciaron una carpeta de investigación en su contra. Se reservaron su derecho a declarar y los policías en paro exhortaron a la gente en Campeche a que salgan y marchen el sábado para pedir una vez más la destitución de su jefa, la secretaria Marcela Muñoz. Vamos a ver rápidamente estas dos imágenes. Esta imagen es terrible. Un autobús de pasajeros se incendió cuando chocó contra un muro de contención en la carretera Benito Juárez, en Angostura, Sinaloa. Accidente que dejó 4 muertos, murieron calcinados, 5 heridos, quienes tuvieron que saltar al pavimento a través de las ventanas para lograr salvarse. Según los pasajeros, el accidente ocurrió porque el conductor se quedó dormido. Viajaban de Morelia a Tijuana. Ahí está la imagen. Y en Naucalpan, Estado de México, esta combi de pasajeros cayó desde un puente. Aplastó a una camioneta que estaba circulando sobre circuito Geógrafos. Esto en la zona de Ciudad Satélite. A pesar de lo que vimos, solo hubo 2 heridos. El piloto y el copiloto de la combi, los únicos que viajaban en esta unidad. Sobre el conflicto entre México y Ecuador, hoy el gobierno mexicano presentó formalmente su demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción a la embajada mexicana en Quito. En este documento, México solicita a la Corte que otorgue recursos que incluyan la reparación integral del daño y suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno mexicano considera que Ecuador debe permanecer suspendido de la ONU hasta que emitan una disculpa pública por violar el Tratado de Relaciones Diplomáticas. Por cierto, que el gobierno de Canadá ya condenó la irrupción de los policías ecuatorianos a la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glass el viernes, 6 días después. Pero con esto, el reclamo que el presidente López Obrador hizo el martes, tanto al gobierno de Estados Unidos como al de Canadá, por no condenar esta violación, se disuelve porque hace 2 días lo hizo también el gobierno de Estados Unidos. Esta tarde fue precisamente la primera audiencia de Jorge Glass en Ecuador. Sus abogados piden que su detención sea declarada ilegal. ¿Qué pide Glass? Le pide a la Corte que le permitan regresar a la Embajada de México. Denunció haber sido torturado durante su detención el viernes y agregó: como trofeo de guerra, como que fuera una vaca, con un claro afán de infligirme más daño, porque pudieran haberme sacado de otra manera. Y me sacaron como elevado, no sé cómo decirles, ¿no? Así como cargado. Tenemos el trofeo, operación éxito, y tomaban fotos de un perseguido político. Y para mí lo más relevante del reconocimiento de perseguido político y de asilado político por parte de Estados Unidos mexicanos, caramba, es el reconocimiento de que yo soy un perseguido a nivel internacional. El delito es beneficio a la explotación sexual. Es como cuando me detienen, delincuencia organizada, trata de personas y beneficio, sin preguntar, caso urgente. Tuve que pasar 8 años para que me dieran una sentencia y después uno más para que me voltearan a ver. ¿Qué va a pasar hoy con mi vida, Claudia? Después de otros 10 años, ¿me van a voltear a ver? Ay, perdón, ¿nos equivocamos? Ayer Claudia Sánchez Mayorga nos compartió este testimonio tras conocer que el segundo tribunal colegiado de apelación, que la exoneró 2 veces, ordenó su reaprehensión. Ella estuvo sentenciada por supuestamente haberse beneficiado de la explotación sexual de las bailarinas del entonces table dance conocido como Solid Gold. Pero hace 1 año y medio se le revocó esa sentencia. Claudia hizo este llamado ayer mismo en esta entrevista a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Como mujer, yo sé que se enteró de este caso, como de otros casos más. Yo no estoy pidiendo una limosna, ministra Piña. Me dirijo a usted, ministra Piña, porque hoy usted es la presidenta de la Suprema Corte. Y no estoy pidiendo que me regalen nada. Solamente estoy pidiendo que resuelvan conforme a derecho.
y que resuelvan ya. Hoy la Suprema Corte le respondió a Claudia luego de esta entrevista que compartimos anoche. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, que además también está a cargo de la ministra presidenta Norma Piña, informó que esta tarde promovió un amparo directo contra la resolución del tribunal que ordenó reaprender a Claudia Sánchez Mayorga. Aclaran que esta nueva resolución tiene que ver con un amparo promovido por una supuesta víctima de Solid Gold que se inconformó con la liberación de Claudia. Ahora el Tribunal de Apelación va a tener que decidir mañana si hay elementos para que se suspenda o se mantenga la reaprehensión de Claudia Sánchez. Bueno, se va aclarando el panorama. Buena noticia para Claudia noticia. Sánchez Mayorga. Veremos qué pasa mañana. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos contigo, David. Buenas noches. Mientras que las aseguradoras prácticamente están viendo cómo le hacen para no pagar a los afectados por Otis, los bancos, mi querido Manuel, están viendo cómo le hacen para ayudar más a sus clientes. ¿Por qué? Convencieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que les dé una nueva prórroga en los registros contables. Okay. Las leyes bancarias dicen que si una institución de crédito no le estás pagando, si te da una mora o te da una quita, lo tiene que registrar en su balance. Entonces lo que están haciendo, fueron con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y les dijeron, a ver, dame otra prórroga para que yo no tenga que registrar eso en mis balances y pueda cada banco ir con su cliente, el que tiene una vivienda, el que perdió su coche, el que perdió su negocio, decirle, tiene 6 meses más para que nos arreglemos. 6 meses más para que ya cada banco decida si le hace una quita, si por el otro lado, pues a lo mejor le da más plazo te da más tiempo. O renegocia, para que tengan ese espacio. Lo que sí estableció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es que si se cumplen 18 meses y que no tienen contacto con el cliente, ahí sí ya lo tienen que registrar como un crédito quebrantado. 18 meses es bastante tiempo, ¿no? Mira, la cartera que tenían en la zona de Acapulco y Coyuca es de unos 10,000 millones de pesos. Hasta el momento se han adherido 8,000, poquito más de 8,000 millones de pesos. Y algunos, porque hay algunos que dijeron, no importa, yo sigo pagando como venía pagando porque no estuve tan afectado. Entonces, prácticamente la mayoría de los acreditados están tomando estas prórrogas para tener espacio, para ver cómo le hacen. Pues es que la reactivación, por lo que se ve en ese sentido, sí está ayudando. Los bancos, mira, si hay alguien que lo ha hecho bien en ese tema han sido los banqueros. Los banqueros ya abrieron sus 89 sucursales en la zona. No tienen todos los cajeros abiertos. Hay que recordar que muchos se dañaron por el huracán y otros por el vandalismo. Que los que no han puesto no es porque no los quieran poner, sino porque no están los edificios donde estaban esos cajeros. O sea, piensa en un hotel que se cayó. Que está totalmente destruido. O sea, no lo pueden poner. Claro. Entonces han puesto prácticamente 2/3 partes y la banca ya normalizó su operación con Acapulco. Quizá es el sector que más ha avanzado en ese tema. Pues buena noticia, pues. ¿Con qué nos vamos, David? ¿Qué te parece si nos vamos con que la secretaria más cool de este gabinete, Raquel Buenrostro, esté en la mira de Xóchitl Gálvez? Dice la candidata que si gana las elecciones, a ella la va a contratar para que cobre impuestos. Muy bien, gracias, David. Buenas noches. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con más. Por la mañana hablamos con el abogado de los familiares de los normalistas, quien nos dijo cómo estarán los ánimos en su próxima jornada de protesta. Todavía no tenemos definido dónde se van a desarrollar las protestas, pero seguramente estaremos en la Ciudad de México, pues allá están la investigación está allá, ya está las autoridades federales, es una investigación del orden federal
Entonces, seguramente que se centrará la protesta en la Ciudad de México. Ahora sí que ustedes saben protestar. Hicieron lo que en la historia moderna no había sucedido, ¿no? Tumbaron una puerta del Palacio Nacional en su protesta. Es decir, ¿sería el piso de lo que estaríamos hablando? Yo creo que sí, no, en esa, pues las protestas van a seguir como se vieron la jornada pasada, ese mismo tono tendrían. El presidente López Obrador insistió en calificar como pseudodefensores de derechos humanos a los abogados de los padres de los normalistas. Reiteró que va a esperar a que pasen las elecciones para reunirse con ellos. Y con esto terminamos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.